De la información del tiempo. Y fíjense el tiempo como está, ¿eh? Hablábamos de esas lluvias en Almería, también por Murcia hemos visto inundaciones, y es que es verdad que algo está cambiando en nuestro entorno, el clima. Estamos en emergencia climática, y ya que estamos hablando de esa cumbre del clima, estamos prestando mucha atención en estos últimos días, esa cumbre que reúne a mandatarios de casi 200 países en Madrid, pues vamos a acercarlo un poquito a nuestros hogares o a nuestras ciudades en este caso. Vamos a hablar de cómo conseguir ciudades más habitables, de lo que tenemos más cerca, y para ello hemos querido invitar a una persona que conoce bien este asunto. Él es Isaac Sánchez y es el responsable de comunicación de la red Sevilla por el Clima. Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Silvia. ¿Qué tal? Bueno, se está hablando mucho en Madrid del problema del clima. Estamos en emergencia climática, ¿verdad, Isaac? Es así, no lo podemos negar, pero háblanos de lo que podemos hacer cada uno o en grupo, porque esto es una iniciativa que parte de los ciudadanos para mejorar la habitabilidad de nuestras ciudades. ¿Qué es exactamente lo que hace la red Sevilla por el Clima? Bueno, es importante lo primero tener claro lo que acabas de decir, que estamos en emergencia climática, no estamos ya en una situación de cambio climático, estamos en una situación de emergencia, y eso es importante tenerlo en cuenta. Después también es importante tener en cuenta que las autoridades tienen la principal responsabilidad, junto con las empresas privadas. ¿Por qué? Porque de ellas depende buena parte del cambio. ¿Qué puede hacer entonces la ciudadanía? La ciudadanía puede hacer mucho, y la ciudadanía andaluza, además, que como bien decíamos y escuchábamos antes, pues está en emergencia climática y está sufriendo, como pocas regiones de Europa, estos cambios. Poco a poco Andalucía se está convirtiendo en una zona semidesértica y dentro de muy pocos años va a serlo. Los pronósticos indican que todo va mucho más rápido de lo que queríamos. La ciudadanía puede colaborar en ese cambio, pero sin olvidar que las autoridades y las empresas privadas tienen la principal... Entonces, esta red vuestra surge de un grupo de ciudadanos que se agrupan para hacer su municipio, su ciudad, en este caso Sevilla, más confortable, más habitable. ¿En qué estáis trabajando? El cambio puede llegar y debe de llegar también desde lo local, ¿no? Entonces se tiene que luchar desde lo local. Nosotros hace 3-4 años nos reunimos, un grupo de 10-12 personas se reunieron, y a partir de ahí empezamos algo que ahora, pues alrededor de unas 60-70 personas estamos llevando a cabo, con unos 200 y pico personas de simpatizantes. Eso significa que estamos creciendo muchísimo. Esto ha pasado también en Granada y en Málaga. Ha pasado un poquito después, pero también pasa con otros nombres, pero también Red de Málaga por el Clima, la Mesa por el Clima de Granada. En Sevilla esta red, en conjunción también con todo el movimiento estudiantil y el movimiento juvenil, que digamos que está protagonizando la lucha en la calle, ¿no? Esa reivindicación de manifestación, de sensibilización en la calle. ¿Qué hacemos nosotros? Nos reunimos a nivel de barrio, a nivel de distrito, a nivel de pueblos. En el caso de Sevilla, pues capital y área metropolitana, y gente de diversa índole, de diferentes profesiones, de diferentes barrios, pues nos unimos y decimos, oye, ¿en qué podemos trabajar? ¿Qué podemos hacer? Pues además de reclamarle al ayuntamiento medidas, pues nosotros nos reunimos en nuestro foro y vamos creando grupos de trabajo, desde educación, pasando a movilidad, vegetación. Bueno, entonces, ¿qué problemas tiene en este caso la ciudad de Sevilla que hay que solucionar o qué proponéis mejorar? Claro, no existiríamos, y esto no hubiera ocurrido si no estuviéramos en un estado de emergencia climática. Desde hace ya décadas se sabe que tenemos que solucionar este problema. Había un grupo muy reducido de ecologistas que estaban haciendo una labor muy importante, que la siguen haciendo, pero evidentemente eran grupos muy reducidos, muy técnicos, que son muy necesarios y lo siguen siendo. Pero a nivel de ciudadanía, la ciudadanía estaba un poquito con los ojos cerrados. ¿Por qué abre ahora los ojos? Porque la situación es de mucha emergencia. Estamos en un momento muy bonito. Muy bonito, o sea, a pesar de lo mal que nos lo pintan, estamos en un momento muy bonito, porque por primera vez la sociedad civil, y están apareciendo asociaciones y entidades que, fíjate, Silvia, no hace 10, ni 20, ni 30 años, sino hace 2 o 3, no existían. Entonces, ahora mismo estamos asistiendo a un florecimiento de todas estas entidades no lucrativas, exactamente, iniciativas ciudadanas que altruistamente se están poniendo de acuerdo para reverdecer los barrios, las calles, las plazas, para movernos de una forma mucho más sostenible en las ciudades, aparcar el coche. Ahora entramos un poquito más en materia, si te parece, utilizar energías mucho más verdes, con muchos pequeños gestos, y algunos no tan pequeños, y uniéndonos y compartiendo y escuchándonos, se puede, desde luego que se puede cambiar la realidad de tu calle, tu plaza, tu barrio, y lo estamos demostrando. Isaac, vamos a empezar por la movilidad. Por ejemplo, ¿qué nos proponéis? ¿Dejar el coche en casa?
Claro, esto suena muy fácil así dicho, pero es verdad que la realidad de Sevilla, y esto también pasa en Málaga, pasa en Córdoba, pasa en Granada, es muy complicada, sobre todo porque mucha gente vive en el área metropolitana. La mayoría de los desplazamientos a la capital, que son los que están contaminando, no hay que olvidar que el aire de Sevilla es malo, igual que lo es la mayoría de las ciudades. El de Granada es el peor, pero el de Sevilla no se queda atrás. La mayoría de las estaciones que miden la calidad del aire están hablando de que estamos desde hace ya años superando los límites establecidos por los expertos, ¿no? Esto significa que tenemos un mal aire. Es verdad que la mayoría de ese mal aire que estamos respirando viene de la movilidad. ¿De qué viene? Del coche privado. Hay que dejarlo en casa, claro. Por eso yo decía al principio que las instituciones públicas tienen un papel fundamental en coordinación con las empresas, porque no se le puede exigir a la ciudadanía y no se la puede culpabilizar ni poner el dedo en ella, sino lo que hay que hacer es caminar entre todos y entre todas por nuevas soluciones. Hace falta una red de bus de tránsito rápido y tranvías, es decir, de transportes públicos que protagonicen y que sean los claros protagonistas de todas las avenidas de la ciudad de Sevilla y de todas las ciudades de Andalucía en conexión con el cercanías, con una red mucho más fuerte de cercanías y peatonalizar muchas más calles y reforzar el carril bici, que en Sevilla es verdad que lleva unos años funcionando bastante bien, pero que todavía queda mucho y en otras ciudades mucho más. Tú que seguro que no coges el coche, ¿eh? Bueno, no sé, a veces me veo obligado, ¿eh? Claro, es que... Bueno, es verdad, es así, porque es que te voy a hacer la pregunta ahora mismo. Necesitamos medios de transporte público que respondan a las necesidades del ciudadano, igual que los carriles bici. ¿Existen en estos momentos? ¿Se da respuesta a esto en la ciudad de Sevilla? No. Vale. No, y la respuesta es no, claramente, porque muchísimas familias, aunque quieran, porque hoy por hoy hay una sensibilización mucho mayor que la de antes, aunque quieran no pueden, porque no tienen a 2, 3, 5, 6 minutos andando una estación de cercanías o de BTR o el metro que ya está hecho para ello. Claro, el metro es muy caro y si seguimos en esta línea de metro seguiríamos en un enfoque y en una estrategia que nos llevaría seguramente a 2060, 2070, 2080. La mayoría de las personas que estamos aquí no existiremos cuando hay una red cerrada de metro y mientras tanto, bueno, tenemos un problema de salud pública muy grave. El problema de la contaminación, y permíteme que lo diga, que esto es muy importante, es que no es un capricho de una minoría que quiere una ciudad más verde, más bonita, más, no sé, más chula, más agradable, más cómodas, que también, sino que es que la mayoría de la población, piense lo que piense, sea de la ideología que sea y del poder adquisitivo que sea, respira aire contaminado. Y tenemos un gran problema de salud pública. El Instituto Nacional de Estadística ya ha asegurado que en España mueren cada año 30.000 personas y esta cifra está creciendo exponencialmente a causa de enfermedades relacionadas directamente con la polución. Esto significa que en Andalucía, Silvia, están muriendo miles de personas. Solo en Sevilla centenares de personas. Esto, dicho así, suena muy mal, pero aprovechemos el momento, pongámonos una sonrisa y veamos las múltiples posibilidades que hay muchísimas posibilidades para revertir esta situación, ¿no? Lo has dicho, desde los distintos ámbitos ciudadanos y administrativos. Vamos a hablar, la Organización Mundial de la Salud dice que debe haber un árbol por cada 3 personas. Me imagino que es muy importante también la necesidad de zonas verdes en las ciudades. Claro. Pero en Andalucía esa media no nos vale del todo. ¿Por qué? Porque eso es una media estándar de la Organización Mundial de la Salud, pero en Andalucía tenemos una situación de semidesierto en muchos ámbitos y luego de temperaturas sobre todo extremas durante no un mes ni dos, sino durante 3, 4, incluso 5 meses al año. Eso significa que necesitamos mucho más verde. Necesitamos mucho más verde. En Sevilla hace poco los últimos estudios decían que sí, que nos acercamos, por ejemplo, a un árbol cada 3 personas. Está claro que hace falta mucho más sombra verde. Además, la mayoría de los árboles son muy pequeños. No vale nombrar un naranjo que no da apenas sombra como árbol que te purifica el aire de esa zona de la calle o de esa parte y que te va a dar una sombra verde sana en verano, ¿no? Entonces hay que plantar muchos más árboles, hay que plantar alcorques, hay que reverdecer nuestros balcones y nuestras terrazas y hay que acercarse de nuevo al verde por una situación de supervivencia, pero también por un nuevo estilo de vida, ¿no? Vamos a hacer ciudades que huyan de eso que nos ha protagonizado desde la segunda mitad del siglo XX y que todavía bebemos de eso, que es la invasión de cemento, de hormigón, de asfalto, que ha convertido en nuestros entornos urbanos en bastante insostenibles, ¿no? Claro, ahora mismo también estamos pendientes de la contaminación lumínica. No sé, te pregunto, ¿qué puede provocar las luces navideñas? Se me está ocurriendo. Eso también es una forma de contaminación
contaminación? Sí, también, y la contaminación acústica, la lumínica, la acústica, vivimos en unos espacios que no son agradables para vivir. La mayoría, por el modelo productivo y de consumo en el que estamos, de las personas en Andalucía y en todo el mundo, nos estamos yendo a las ciudades, y en las ciudades hay mucho ruido, se duerme mal, eso provoca otros problemas indirectos, y la contaminación lumínica también afecta muchísimo a los insectos. Mira, necesitamos muchísimos más insectos, necesitamos muchísimas más abejas, y necesitamos que también confluyan en las ciudades. No podemos crear burbujas, porque se ha demostrado que es totalmente insostenible, burbujas que en las ciudades en las que no haya insectos, no se regenere todo esto, ¿no? Entonces hay que volver a estar más cerca de eso. Y por supuesto los huertos urbanos y el consumo mucho más sostenible. Eso te iba a preguntar, ¿nuestra forma de consumir también favorece que podamos vivir en una ciudad más habitable? Sí, totalmente. Claro, no hay que olvidar que en Andalucía hay un gran problema de desigualdad, y sobre todo cuando hablamos de consumo, mucha gente dice, es que claro, mi familia tenemos problemas económicos, y el hipermercado que tenemos cerca, al que vamos en coche, es cierto que contamina, es cierto que va todo en plástico, es cierto que... pero es que es el que me lo pone más fácil, y es el que me lo pone sobre todo más barato. Entonces, evidentemente, la responsabilidad primera no está tanto en la familia y en las gentes, sino en las autoridades, para que faciliten esas iniciativas que ya han empezado de cooperativas y de entidades, por ejemplo, de inserción, como el caso de, voy a citar una en concreto, Bioalverde, que es una empresa de inserción de un proyecto de Cáritas, que es el huerto más grande que hay en Sevilla, pero hay otros casos también en Sevilla y en otras ciudades, que lo que hacen al final es producir un producto en el término municipal, prácticamente del que estamos hablando, o el de al lado, un producto ecológico, de kilómetro cero, sin huella ecológica, se contamina mucho menos, de proximidad, consumiendo productos de temporada y a precio muchísimo más económico de los que nos Eso requiere plantear. cambiar mucho nuestros hábitos, Isaac. Hay que poco a poco cambiar los hábitos y volver a las plazas de abasto, consumir de cercanía, redescubrir el sabor de la fruta. Bueno. Y eso es todo un cambio de sistema, es cierto, pero también es maravilloso. Nosotros en la Red SEA por el Clima, nuestra experiencia está siendo increíble. No es normal lo que estamos creciendo, no lo sabíamos que íbamos a crecer tanto. Yo mismo no empecé, yo he sido uno de los que se ha unido. Yo me uní hace 2 años, y hace 3, 4, 5 años yo cogía mucho más el coche, y sí, consumía mucho más plástico, y claro. Al final el cambio está en nosotros. Bueno, no sé cómo veis vosotros esta iniciativa a nivel local, pero que pretende ya extenderse a otras ciudades de Andalucía. Yo creo que lo que se pone en revisión es el sistema. Quiero decir, con respecto a la causa del cambio climático, lo que se hace es un análisis sobre el modelo productivo que implicaría un cambio, una enmienda a la totalidad del sistema, ¿no? Hablamos del carbono como primera causa, pero claro, las grandes marcas de ropa son grandes contaminantes. La ropa que llevamos es contaminante. Los alimentos, que hablaba Isaac antes, el 14% según la FAO se tira directamente, antes de llegar incluso al punto de venta o al expositor. Lo que realmente está con esta causa, o esta causa principal que ha llegado a los medios de comunicación, a la marea de los medios de comunicación, lo que está en crítica o en revisión es nuestro propio sistema. ¿Hasta dónde puede llegar? ¿Qué será plausible? Cuando además, digo, desde el año 90 la Organización de Naciones Unidas, con el panel de expertos del cambio climático, da algunas evidencias, pero con dudas. Si tú hablas, ayer venía una entrevista doble en El País y en El Mundo con el investigador jefe del Instituto Max Planck, y no tiene tampoco claro si es reversible o no nuestro punto. Quiero decir, va creciendo la causa, a mí me parece que es necesario concienciarse, pero ¿hasta qué punto está, digo, en revisión nuestro propio modelo productivo? ¿Hasta dónde debemos llegar para comprometerlos, ¿no? Bueno, yo creo que hasta el final, hasta donde haga falta. Mira, en 2030 ya será irreversible. Tenemos a la vuelta de la esquina un momento de no retorno. Ahora mismo estamos en un momento de inicio de colapso y estamos en un momento de emergencia climática. A partir de 2030 no habrá retorno. Fijaros el planeta que le vamos a dejar a nuestros hijos y nuestras hijas. Estamos hablando de que es el gran reto del siglo XXI. Y en regiones como Andalucía somos protagonistas de este cambio, debemos de ser protagonistas, seamos de la ideología que sea, tengamos el poder adquisitivo que tengamos y vengamos de donde vengamos y vivamos donde vivamos. En Sevilla, por ejemplo, hay una iniciativa también de Cáritas que está en coordinación también con iniciativas públicas de recogida de ropa, y se están iniciando puntos también de intercambio de ropa. Hay que intentar consumir de segunda mano, reducir y reutilizar. No tanto reciclar, que es muy importante reciclar, pero al lado de
del verbo reducir y del verbo reutilizar, la importancia del verbo reciclar es bastante más pequeña. Entonces hay que cambiar ese modelo, Sí, evidentemente. todo el modelo, claro, el que está en revisión el modelo. Isaac, uy, perdona. No. No, me gustaría saber qué te parece a ti la figura de esta chica activista de Greta Thunberg, que está siempre en la diana de muchos que piensan que, bueno, que al final ella no es una experta y no es quien debería de Está asumir siendo esta utilizada, portavocía, ¿no? De alguna forma. pero a la vez pues ha permitido que muchos jóvenes se conviertan en activistas y estén metidos en toda esta movida, ¿no? ¿Qué te parece a ti la figura de Greta Thunberg? Greta no hace nada ilegal y no hace nada que vaya en contra de los derechos humanos. Y además ha conseguido, como tú bien has dicho, que se movilicen mucho más las conciencias del mundo. Me parece perfecto. Que puede estar siendo utilizada, no lo sé, yo no tengo esa información, pero evidentemente es una herramienta más. Desde luego, el cambio llega desde lo local y si nos queremos centrar en Andalucía, miremos a nuestros vecinos, miremos a nuestras vecinas, miremos a nuestro barrio, las redes que hemos nombrado en Sevilla, Málaga y Granada, pero también están surgiendo iniciativas en Córdoba, en Cádiz, en casi todas las provincias, en Huelva también es un movimiento muy importante, tanto de provincia como de capital. Miremos, informémonos, unámonos y rasquemos y demos pasos que se pueden, tanto en consumo como en el tema de la vegetación, energía, etcétera. Mira, estábamos viendo a Greta Thunberg, que llegaba ayer a Lisboa. Está previsto que llegue a Madrid el próximo viernes para participar en la gran manifestación que hay. La verdad es que la estaba esperando mucha gente, tiene muchas personas que siguen su causa. Ella ha llegado en un catamarán ecológico, ha pasado 21 días en alta mar, le acompaña a su padre, iba con una familia, y estamos viendo una familia que está también recorriendo el mundo y ahora, bueno, está pensando a ver cómo va a llegar a Madrid, si en tren, parece ser que es en tren, o en coche eléctrico que le ofrecía la Junta de Extremadura. ¿Tú qué crees, Isaac, qué es lo mejor? ¿En tren o en coche? Bueno, yo creo que está demostrado, más que demostrado, que es verdad que el coche compartido es una vía magnífica, ¿no? Igual que la bicicleta en ámbitos urbanos, etcétera, pero sin duda para movernos de una ciudad a otra, y esto también es un reclamo en Andalucía, hay que mejorar mucho la infraestructura de tren. El tren es el transporte más sostenible que se ha demostrado y además es muy cómodo. Sí. Se ha invertido muy poco en red ferroviaria y la gente dirá, ¿pero qué me estás diciendo? Si el AVE llegó a Sevilla hace un montón de años, claro, pero es que se invirtió tanto en AVE que se dejó de invertir en la red, y la red de España es de las peores que hay en Europa. La red de larga distancia, de media y larga distancia, porque los trenes son pocos, van regular, los horarios, las condiciones de las vías. La gente coge coche, porque se construyeron muchas autovías y la gente dependió mucho del coche, y al final dependemos mucho del coche y estamos vinculados ¿Estás de al acuerdo, coche. ¿no?, con compartir el vehículo, ¿no? Estas Totalmente. plataformas que hay. Vamos a escuchar a Greta Thunberg a su llegada a Lisboa. Finalmente iremos a la cumbre en Madrid, continuaremos la lucha allí para asegurarnos de que dentro de esos muros se escuchen las voces de las personas y las voces de las generaciones futuras. Bueno, lo cierto es que su mensaje es pues esperanzador, en cierto modo, ¿no?, que las generaciones futuras también colaboren en este cambio y tengan un mundo mejor, un planeta mejor. José Luis. Yo quería preguntarte un par de cuestiones. Ayer la Agencia del Clima de la ONU dijo que la década que acabamos dentro de 25 días, esta década, es con diferencia la más cálida de la historia de la humanidad. Desde que se tienen registros. Desde que se tienen registros, evidentemente antes no había. Y llevándolo a Andalucía, también veía que el cambio climático ya ha elevado en 1 grado la temperatura en los últimos 30 años. Alguno dirá, bueno, en 30 años 1 grado tampoco pasa nada, el 88 aquí. ¿Qué supone este grado de más en Andalucía y qué puede suponer el hecho de que aumente 1 grado o 2 más de aquí a 30 años, como muchos auguran? Muchísimo, lo dicen los expertos. Mira, Reyes Tirado, que es una especialista que está ahora en la COP, que ha sido presidenta de la Reserva por el Clima, lo ha explicado más de una vez, ¿no? Que es compañera nuestra. Evidentemente puede sonar a poco 1 grado, pero es que 1 grado tiene vínculo con el sistema solar, tiene vínculo con los mares, tiene vínculo con el clima, con la lluvia, tiene vínculo con los insectos, tiene vínculo con lo que comemos, lo que consumimos,
consumimos y lo que nos llevamos a la boca, porque tiene vínculo también con la recogida en el campo. Al final está todo hipervinculado, ¿no? Y un grado supone un cambio radical, y el problema es que los pronósticos hablan de que esa subida que tú acabas de citar desde el 88 para acá, de ahora en adelante se va a incrementar exponencialmente otra vez. Es decir, si seguimos actualmente como estamos, la cosa va a ir, no es que vaya a peor, es que va a ir a mucho peor, porque va todo mucho más rápido. Por eso todos tenemos que poner de nuestra parte para evitar el calentamiento global. Y por las ciudades pasa el cambio. No se nos olvide que en las ciudades vive casi toda la población. Y dentro de unos años ese porcentaje, que ahora mismo es mayoritario, va a ser tremendamente mayoritario, a no ser que se cambien las condiciones. Las autoridades tienen que facilitar que vivamos en entornos mucho más rurales. Y en las ciudades, que evidentemente no vamos a desmontarlas, pues hay que cambiar el modelo. Por eso, buena parte de los cambios tienen que venir desde las ciudades, hacerlas mucho más peatonales, mucho más verdes, mucho más sostenibles. La segunda pregunta muy rápida. ¿Crees que el cambio climático se ha politizado de alguna forma o se le ha sacado partido por algunos sectores más que por otros de la política? Me refiero, a lo mejor uno dice, no, pues el cambio climático, defenderlo es más progresista que de otros sectores, o no sé. El cambio climático, o dicho de otra forma, el clima es lo más transversal que hay, en mi opinión, ahora mismo en este momento. Ahora no hablo como responsable de comunicación de la Reserva por el Clima, sino como Isaac Sánchez. No hay nada más transversal. Es incluso más transversal que los derechos humanos. Y a lo mejor es triste decirlo, pero es verdad que tiene una vinculación ideológica también el tema de los derechos humanos importante, aunque como sociedad ya nos hemos repetido hace ya bastantes décadas que esa tiene que ser la base de nuestro sistema. Y de hecho se incumplen los derechos humanos, que están íntimamente vinculados a la injusticia climática, y de ahí vienen las guerras, los conflictos, las desigualdades que todavía vivimos, ¿no? Entonces, que se utilice más o menos por algunos partidos, yo estoy seguro que sí, no voy a decir nombres, pero ¿sabes qué pasa? Que yo creo que es que eso ya da igual. Es que lo que hay que hacer es ponernos manos a la obra y entender que esto es tan transversal que, insisto, da igual de dónde vengas y qué pienses, que nos afecta a todos, es un tema de supervivencia. Además, estábamos antes hablando de las consecuencias inmediatas que estamos ya notando, si es que no hay que esperar mucho más. Las inundaciones que hemos visto en estos últimos días, ayer mismo, son una buena muestra de esto. Fíjense lo que ha provocado la última dana, por ejemplo, en la península, en su paso por la península, concretamente en Murcia. Ha dejado de nuevo inundaciones, vean, en la localidad de Los Alcázares, donde un centenar de vecinos tuvieron que ser desalojados. También se cebó con los municipios del entorno del Mar Menor. Y aquí en Andalucía, no hay que irse muy lejos, esto es Almería, ríos de agua, ahí lo están viendo, ríos de agua y barro han recorrido las calles de la localidad de Barranquete, en Níjar, en Almería. Se han desbordado ramblas y las inundaciones de municipios como San José, Macael o Serón, pues han sido la nota dominante en estas últimas horas. Esto va a ser más habitual, ¿no?, de lo que pensamos. Sí, los expertos dicen que sí, la comunidad científica dice que sí. Pero yo vuelvo a insistir, Silvia, en que yo creo que hay una cosa muy bonita. En el siglo XXII, me lo estoy inventando, a lo mejor no es así, ¿vale? Pero yo creo que en el siglo XXII nuestros bisnietos y bisnietas estudiarán lo que ha pasado, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, por el modelo productivo y cómo se tocó fondo en la primera mitad del siglo XXI y cómo las generaciones de esa primera mitad del siglo XXI fueron las que iniciaron el cambio. Y es un cambio hacia modelos sostenibles, hacia que el ser humano pueda habitar en consonancia, en solidaridad con el entorno, primero por una cuestión, como decíamos antes, de supervivencia, porque hemos tocado fondo, pero también por una nueva forma de entender las cosas, ¿no? Como decía Paco, un cambio de sistema para hacer sitios mucho más habitables y sostenibles y sobre todo mucho más cómodos y poner la vida en el centro, claro. Silvia, hace falta poner la vida en el centro, que esto va de eso. De hecho, hay muchos movimientos cristianos, el Papa Francisco lo ha dicho también, que están abogando por esto. Fíjate lo transversal que es, que nos llega a todos. Es un tema espiritual, filosófico y merece la pena si queremos vivir dignamente, ¿no? No nos podemos encerrar en una burbuja porque convivimos en una misma casa común. Déjame un apunte. Comentabas nuestros bisnietos. No solo nuestros bisnietos, gente mucho más cercana. Pensemos una cosa, los niños que están naciendo en los últimos 2, 3, 4 años, los de este año, van a conocer el siglo XXII, porque la expectativa de vida es de 80 y pico de años. Cierto. Y la gente, los niños que están naciendo estos últimos años, y además la expectativa irá a más,
estoy convencido de que todos, ojalá, muchos de ellos van a conocer ese siglo que a nosotros ya nos parece muy lejos, el 2050, cuando hablamos de objetivos al 2030 o el 2050 nos parece lejísimo. Pues los niños que están haciendo ahora van a conocer ese otro siglo, ¿eh? O sea, yo creo que es Cambio mis debería... nietas por hijas y nietas. Sí, estoy de más acuerdo. próximo todavía. Bueno, lo cierto es que Andalucía ha llevado proyectos medioambientales a la Cumbre del Clima en Madrid, ideas aplicables a la agricultura y también a la educación de los más pequeños. Por cierto, hoy está el presidente de la Junta allí, va a participar, Juan Manuel Moreno. El encuentro ofrece además experiencias para sensibilizarnos a todos sobre la importancia de proteger el planeta. En un recorrido ambiental por varias ciudades del mundo, los visitantes pueden comprobar cómo la polución les afecta. Es horroroso, esto para hacer deporte tiene que ser insoportable. En la zona de ciencia nos ponemos las gafas de realidad virtual para participar en una obra colaborativa de arte, dibujar en el aire y lo realizado se refleja en una torre de hilo tejido a mano. Gafas de realidad virtual también en Endesa. Se siente como que está volando uno. Y la plantación virtual de 10.000 árboles para repoblar el bosque de Teruel que se quemó. Canal Sur ya tiene su árbol. Este es el certificado que os llegará. En la promoción, ¿vale? Entre los proyectos andaluces, la producción de biofertilizantes, plaguicidas y productos para alimentación acuícola a través de microalgas conseguidas de una forma sostenible. Estamos desarrollando mediante la captura de CO2, estamos recuperando nutrientes a partir de aguas residuales. Y la educación en desarrollo agrario y medioambiental para los más pequeños en un proyecto innovador en el Rancho Limón del Valle del Guadalhorce. Es un cachuelo que va recorriendo el río Guadalhorce y tiene que ir esquivando residuos. Pero hay mucho más, diseños de moda inspirados en los océanos, cocina solar y hasta un muro de desarrollo sostenible. Son casi 200 países los que participan en esta cumbre, incluso algunos de los que más contaminan como China. Bueno, pues ahí la tenemos también, a China. Hasta el día 13 está esta cumbre. ¿Querías aportar algo más al respecto antes de...? Sí, yo creo que también es bueno acabar con un mensaje evidentemente de alegría, como yo he dicho, que estamos en un momento histórico y bonito, poner la vida en el centro, cambiar el modelo y sobre todo entender que aunque el papel principal lo tienen las autoridades y la ciudadanía lo que tiene es que reclamarles eso, pero también en esos cambios poquito a poco de nuestro día a día está buena parte de ese cambio bonito, ¿no? Consumamos energías renovables, llenemos de verde nuestras ventanas, nuestros balcones, nuestras terrazas, reverdezcamos pues esas azoteas y movámonos andando, que nos va a venir muy bien, y en bici, y cojamos el tranvía y el autobús y el patinete eléctrico. Hay un montón de vías que no son el coche privado. Y en la mayoría de los casos se puede. Es verdad que hay algunas circunstancias muy concretas que nos lo impiden, pero en la mayoría de los casos se puede. Reclamemos eso y pongámonos manos a la obra y, por supuesto, consumamos de cercanía, que se puede, y que así, desde luego, estaremos haciendo muchísimo, reusando y reduciendo. También reciclando. Muy bien, pues Isaac Sánchez, está muy claro tu mensaje. Muchas gracias por estar con nosotros, responsable de comunicación de la Red Sevilla por el Clima. Gracias por habernos dado tus conocimientos y habernos ayudado a concienciarnos a todos un poquito más sobre la necesidad de cambiar lo que tenemos alrededor. Gracias a ti. Bueno, pues señores, desde